Hoy no vamos a hablar de cualquier tractor. Hoy vamos a hablar de uno que no necesita alfombra roja para destacar. De esos que se plantan en terrenos torcidos y no se achican. Hoy vamos a desmenuzar al Massey Ferguson MF3700 AL, el tractor alpino que muchos no conocen, pero que los que sí, no lo sueltan ni por error. Un tractor con nombre de señor serio, pero con alma de mula rabiosa y corazón de león. Porque, seamos honestos, hay tractores que son bonitos, y hay otros que, como este, son útiles de verdad, resistentes hasta en las condiciones más desleales, y lo mejor, tienen personalidad. Así que no pestañees, porque en este video te voy a contar todo lo que necesitas saber, desde su cabina, motor, transmisión, hidráulica, hasta su comportamiento en terreno empinado, pasando por precios actuales en México, América Latina y Europa. Además, te doy un par de datos curiosos que te van a dejar con la boca abierta. Dale like desde ya, comenta desde qué país nos estás viendo, suscríbete si sos fan del diésel y compartí este video con ese primo que cree que su tractor es mejor que el tuyo. Spoiler, no lo es. Este tractor fue pensado para lugares donde otros se arrepienten de entrar. Y cuando digo lugares complicados, me refiero a pendientes con 45 grados de inclinación, terrenos donde ni las cabras suben, árboles que rozan el techo, galpones viejos con techo de zinc y pasillos que parecen diseñados por el enemigo. Aquí es donde el MF3700 AL saca pecho, cabina compacta de apenas 1.4 metros de ancho. Viene en dos versiones, una con suelo plano, que alcanza una altura total de 2.53 metros, y otra de perfil bajo, que se queda por debajo de los 2.44 metros. ¿Qué significa esto? Que entras sin agachar la cabeza, sin rayar el techo, y sin hacer maniobras de Cirque du Soleil. Hasta en establos con techos de palma entra con dignidad. La visibilidad desde la cabina es soberbia. Y el aislamiento contra ruido y calor hace que estar ahí dentro no sea un castigo sino casi un premio. La ergonomía está tan bien pensada que parece que alguien con lumbalgia lo diseñó. Todo a mano, todo al alcance, sin exagerar, pero sin faltar nada. Y si lo tuyo es pasar horas trabajando, vas a agradecer cada centímetro de ese diseño minimalista y robusto. Cáscara bonita. El Massey Ferguson MF3700 AL no vino al mundo a figurar en desfiles, vino a trabajar de verdad. Y por eso lo equipa un motor FPT industrial, uno de esos bloques duros como piedra pero suaves como mantequilla a la hora de trabajar. Tiene 4 cilindros bien plantados, con una cilindrada exacta de 3.4 litros, lo justo y necesario para entregar potencia sólida sin andar consumiendo como camión sediento. Y acá viene uno de sus mejores secretos, no usa AdBlue. Así como lo oís. Nada de andar con bidones extra, ni gastando en aditivos que a la larga solo complican las cosas. Este motor cumple con la normativa europea fase 3B sin necesidad de urea, gracias a una recirculación interna de gases de escape, EGR, y un filtro de partículas, DPF, que limpia todo sin que vos tengas que mover un dedo. ¿Y sabes qué más? Tiene un sistema de regeneración automática. Eso significa que el motor se deshace de las impurezas solo, sin interrumpir tu jornada. Nada de apagar el tractor y esperar, nada de andar viendo luces parpadeando en el tablero. Él trabaja en silencio, como quien no quiere molestar. Literalmente, regenera como un ninja, sin ruido, sin humo, sin drama. Eso sí es tecnología que piensa en el operador. Ahora, hablemos de las variantes. Porque no todos los campos son iguales, ni todos los trabajos exigen lo mismo. El MF3707 AL viene con 75 caballos de fuerza y un torque de 320 Nm. Ideal para trabajos livianos a medianos, y para quienes quieren agilidad sin perder potencia. El MF3708 AL sube la vara a 85 caballos de fuerza, con 365 Nm de torque. Este ya es un tractor más completo,
equilibrado, perfecto para explotación ganadera y cultivos exigentes. Y el MF3709AL, la bestia de la familia, te da 95 caballos de fuerza y 395 Nm de par. Un animal que no se intimida con cargas pesadas, laderas empinadas o implementos hambrientos de potencia. Y atención a este dato clave, el par máximo lo alcanza desde las 1500 revoluciones por minuto. Esto no es un detalle menor. Eso significa que no necesitas llevar el motor al límite para que dé lo mejor. A bajas revoluciones ya tenés empuje, tracción y respuesta. En términos simples, menos consumo de diésel, menos estrés mecánico y más vida útil para el motor. Y si vos trabajas muchas horas al día, esto se traduce en miles de pesos ahorrados al año. Y para cerrar con broche de oro, un dato que enamora, este motor tiene intervalos de mantenimiento de hasta 600 horas. Sí, lo leíste bien. 600. Eso significa que podés pasarte más de un año sin ver al mecánico. Más trabajo, menos taller. Y eso no solo es eficiencia, eso es calidad de vida. Vos tranquilo, el tractor se encarga de todo. En resumen, tenés un motor robusto, sin aditivos molestos, con regeneración inteligente, que entrega potencia desde abajo, y que se banca jornadas duras como si nada. Así que si pensabas que por ser compacto no era potente, mejor anda cambiando el chip, porque este Massey Ferguson viene con la sangre pesada y la actitud de un tractor grande en cuerpo pequeño. Ahora sí, hablemos de cómo se mueve esta bestia. Este tractor viene con una transmisión Power Shuttle 24x12, equipada con Speed Shift, un sistema Power Shift de 2 velocidades por gama que te permite realizar hasta 8 cambios de marcha sin pisar el embrague. Sí, escuchaste bien. 8. Y sin que tu rodilla izquierda se queje. Desde la palanca, simplemente pulsas un botón, y el tractor hace el resto. Cambios rápidos, precisos, sin sacudidas ni interrupciones de potencia. Ideal para terrenos con curvas, obstáculos o cuando estás haciendo tareas que exigen mucho movimiento, como con la pala frontal. Dato extra: el sistema Power Shuttle te permite cambiar de dirección adelante-atrás sin soltar el volante. Maniobrabilidad perfecta. Ideal si estás en espacios reducidos o trabajando entre hileras de árboles. Y si eso no te sorprende, este sistema reduce el desgaste del embrague hasta un 30% comparado con una transmisión mecánica común. ¿El resultado? Menos mantenimientos, menos plata en repuestos, y más horas de trabajo tranquilo. Aquí es donde este tractor deja a muchos otros con cara de ¿y yo qué hago? El sistema hidráulico es de centro abierto, y viene con una bomba que entrega hasta 95 litros por minuto. Pero si lo equipas con el sistema doble, opcional, podés alcanzar un caudal de 120 litros por minuto. Sí, más de 100 litros por minuto. Una locura. Eso te da potencia para accionar varios implementos al mismo tiempo sin perder fuerza. Tiene hasta 3 válvulas de control hidráulico traseras y un joystick multifunción que te permite accionar todo sin despegar la mano del apoyabrazos. Te sentís en un simulador de vuelo, pero en medio de un cultivo de peras. La toma de fuerza es otro punto fuerte. Viene con 2 velocidades estándar, 540 y 540 eco, más la opción de TDF proporcional al avance, ideal para herramientas arrastradas o remolques con sistema de rodaje activo. Y el elevador trasero soporta hasta 3.000 kilogramos. Sí, 3 toneladas. Con control electrónico y ajuste fino desde la cabina. Así levantás lo que sea, sin maltratar ni el tractor ni tu espalda. Gracias al chasis corto, una batalla de 2.156 milímetros y ancho de vía trasera variable entre 1.337 y 1.884 milímetros. Este tractor es una verdadera cabra montés.
La altura del centro de gravedad es tan baja que permite trabajar en pendientes muy inclinadas sin riesgo de vuelco. Además, le podés poner neumáticos de hasta 30 pulgadas, y como cereza del pastel, cuenta con suspensión delantera opcional, que mejora la tracción, el confort en ruta y el control general en terreno hostil. Este tractor está pensado para cultivos especiales como viñedos, frutales, olivares, pero también lo ves en ganaderías, campos de pasto corto, e incluso en trabajos municipales y forestales. Sirve para pala frontal, carga, siega, mantenimiento de caminos y más. Es un tractor multirol de verdad. Precios actualizados. América Latina, entre $50,000 y $70,000 estadounidenses. México, entre $55,000 y $75,000. Europa, entre $45,000 y €65,000. Disponibilidad actual confirmada en concesionarios de Argentina, Chile, Colombia, España, Francia y México. Así que ya lo viste. El Massey Ferguson MF3700AL es un tractor compacto, ágil, fuerte y sobre todo, confiable. No es el más barato, pero sí uno de los más completos. Es una inversión que se nota en el trabajo. Si querés algo que no te deje tirado, que no se chille por pendientes y que te cuide el cuerpo mientras trabajas, este es el indicado. Compartí este video, copiale el enlace, mándalo a ese grupo donde siempre discuten qué marca es mejor. Suscríbete si amás el diésel y contanos desde qué país nos estás viendo. Así seguimos creando contenido a tu medida. Y si querés otro video, ya hicimos uno con los tractores más gigantes de Europa, que parecen Transformers de tan enormes. Lo buscas, lo ves, y luego me contás cuál te gusta más. Nos vemos en el próximo video de Auto Diesel Hub. Hasta la próxima, fiera del motor.